Mi suegra reescribió mis votos de boda para incluir promesas sobre honrarlas siempre como la base de mi matrimonio, se los entregó al oficiante esperando que yo los leyera sin revisarlos, así que usé mis votos originales y ella tuvo un colapso. Siempre supe que mi suegra tenía una personalidad fuerte, pero la planificación de la boda había llevado sus tendencias controladoras a un nivel completamente nuevo. Desde el momento en que mi prometido y yo nos comprometimos, ella se había entrometido en cada decisión, actuando como si la boda fuera su evento en lugar del mío. Al principio intenté ser paciente, ignorando sus sugerencias y opiniones implacables, pero a medida que se acercaba el gran día su comportamiento se volvió más invasivo. La primera señal de alerta fue su interés en los votos. Mi prometido y yo habíamos decidido escribir los nuestros, queriendo que la ceremonia fuera personal y significativa. Mi suegra, sin embargo, seguía mencionándolos, insistiendo en que quería asegurarse de que fueran lo suficientemente sentimentales. Sonreía dulcemente y decía que solo quería asegurarse de que la familia recibiera el respeto que merecía. Me pareció extraño, pero le di respuestas vagas para no involucrarme. Luego llegó la segunda señal de alerta. Aproximadamente una semana antes de la boda, mi suegra mencionó los votos de nuevo, esta vez de una manera que me hizo sentir profundamente incómoda. Sugirió casualmente que sería un homenaje conmovedor si yo la incluyera en mis votos, ya que me estaba uniendo a su familia. Me reí pensando que estaba bromeando, pero no lo dejó pasar. En cambio, siguió hablando sobre cómo una boda no es solo sobre dos personas, sino sobre unir familias. Cambié de tema, esperando que ella lo dejara. La verdadera advertencia llegó la noche antes de la boda. Yo estaba sentada con mis damas de honor revisando por última vez los detalles de último minuto cuando una de ellas mencionó algo extraño. Más temprano ese día, había escuchado a mi suegra susurrándole al oficiante sobre un cambio de último minuto en los votos y sobre lo importante que era para la unidad familiar. Se me heló el estómago, algo estaba mal. A la mañana siguiente, mientras los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo, no podía quitarme de encima la sensación de que mi suegra estaba tramando algo. Se suponía que debía concentrarme en el peinado y el maquillaje, pero mi atención seguía desviándose hacia ella. Estaba de un humor extrañamente bueno, incluso presumido, flotando por el lugar como si fuera ella quien se casaba. Entonces llegó el momento que había estado temiendo. Aproximadamente 30 minutos antes de la ceremonia, el oficiante se acercó a mí con una expresión educada pero confundida. Me entregó una hoja de papel cuidadosamente doblada, explicando que mi suegra se la había dado antes, insistiendo en que era una actualización de último minuto de mis votos. Le había parecido extraño y quería asegurarse de que yo realmente hubiera aprobado el cambio. Con el corazón latiéndome con fuerza, tomé el papel y lo desplegué, mis ojos recorriendo las palabras. En cuestión de segundos sentí una ola fría de incredulidad. Esos no eran mis votos. Las palabras empezaban de forma familiar, pero luego se torcían en algo completamente diferente, líneas sobre priorizar para siempre a la familia de mi esposo, buscar siempre la guía de mi suegra y apreciar la sabiduría de la mujer que lo crió. La peor parte, una declaración directa de que yo siempre la pondría a ella en primer lugar, honrándola y respetándola como la base de nuestro matrimonio. No podía creerlo. Mi suegra realmente había reescrito mis votos para centrarlos en ella. Apreté el papel mientras comprendía lo que había hecho. Ella había asumido que yo no los leería antes de la ceremonia, que estaría demasiado distraída o confiada para revisarlos. Probablemente había planeado entregarlos en el último minuto para asegurarse de que, sin saberlo, los leyera frente a todos, comprometiéndome públicamente con ella en una sala llena de testigos. Por un momento me quedé allí, sintiendo una mezcla de shock y enfado. Luego respiré hondo y tomé una decisión. Esta era mi boda. Ella no iba a manipularme para hacer una declaración pública de devoción hacia ella. Volví a doblar los votos falsos y los metí en mi bolsillo. Luego me giré hacia el oficiante y le dije que usara los votos originales, los que yo había escrito realmente. Él asintió, aliviado de haber verificado conmigo primero. Le agradecí, agradecida por su integridad. Al dirigirme hacia la ceremonia, vi a mi suegra sentada en la primera fila, prácticamente brillando de satisfacción. No tenía idea de que su plan ya se había desmoronado. Me permití una pequeña sonrisa de complicidad. Esto iba a ser interesante. Mis nervios no tenían nada que ver con casarme con el amor de mi vida. En cambio, mis pensamientos giraban en torno a lo que mi suegra había intentado hacer. Los votos que tan amablemente había reescrito para mí estaban arrugados en mi bolsillo, un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para controlar ese día.
Inhalé profundamente, tranquilizándome. Ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que ella ganara. La música empezó. Mi padre, de pie a mi lado, me dio un apretón reconfortante de la mano antes de acompañarme por el pasillo. Me concentré en mi prometido, mi futuro esposo, que me esperaba en el altar con una suave sonrisa. Por un momento, todo lo demás desapareció. Este era nuestro día y no iba a permitir que nadie lo arruinara. Mi suegra, sin embargo, tenía otros planes. Mientras pasaba por la primera fila, la vi sentada allí prácticamente resplandeciendo de orgullo, como si hubiera orquestado todo el evento. Me dio un pequeño asentimiento, como si esperara algún tipo de gratitud silenciosa. Mantuve mi rostro neutral y seguí adelante. No tenía idea de que su pequeño truco ya se había venido abajo. La ceremonia comenzó hermosamente. El oficiante habló sobre el amor, la colaboración y el compromiso, sus palabras tejiendo una sensación de calidez por toda la sala. Mi prometido y yo intercambiamos suaves sonrisas, nos apretábamos las manos. Luego llegamos al momento de los votos. Me giré para enfrentar a mi futuro esposo, el corazón latiéndome con fuerza no porque estuviera nerviosa, sino porque sabía lo que estaba a punto de suceder. El oficiante me miró expectante y me dio un leve asentimiento, esa era mi señal. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos rozando el papel arrugado que mi suegra me había dado, antes de sacar mis votos reales. Los desplegué, respiré hondo y comencé a hablar. Puse mi corazón en cada palabra, hablando de mi amor por mi prometido, de mi emoción por nuestro futuro y de mis promesas hacia él como su esposa. Me aseguré de tomarme mi tiempo, dejando que cada línea se asentara. No había ni una sola mención de mi suegra, ninguna promesa de ponerla siempre en primer lugar, ningún tributo a su sabiduría y guía. Mientras hablaba, vi el cambio suceder en tiempo real. El rostro de mi suegra pasó de una satisfacción presuntuosa a la confusión. Al principio fue sutil, su sonrisa vaciló, sus cejas se juntaron ligeramente. Luego llegó la realización, esto no era lo que había planeado. Yo no había usado los votos que ella había intercambiado tan sigilosamente. Vi que sus labios se entreabrieron, sus dedos se movieron como si quisiera interrumpir, pero estaba atrapada. No podía levantarse en medio de la ceremonia y exigirme que leyera su versión. La sala estaba en silencio, todas las miradas sobre mí, y ella no tenía poder para detener lo que estaba pasando. Mi prometido apretó mi mano, sus ojos llenos de amor y admiración. Cuando terminé, el oficiante me dio un asentimiento aprobatorio antes de dirigirse a él. Él sacó sus propios votos, los que había escrito él mismo, y comenzó a leer. Sus palabras estaban llenas de sinceridad, de calidez, pero apenas tuve oportunidad de absorber el momento cuando vislumbré a mi suegra con mi visión periférica. Estaba furiosa, sus labios apretados en una línea delgada, su rostro de un tono rojo antinatural, sus manos aferradas a la tela de su vestido. Estaba hirviendo por dentro, apenas manteniéndose controlada. Solo podía imaginar lo que pasaba por su cabeza. Probablemente había pasado días, quizás semanas, elaborando esos votos, creyendo que podía colarlos y manipularme para que declarara públicamente mi lealtad hacia ella. Estaba tan segura de que yo no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde y ahora todo su plan se había derrumbado. Para cuando la ceremonia concluyó y el oficiante nos anunció como marido y mujer, prácticamente podía sentir el calor de su mirada atravesándome la nuca. Mi nuevo esposo me besó y los invitados estallaron en aplausos, pero sabía que los verdaderos fuegos artificiales apenas comenzaban. Mientras caminábamos por el pasillo tomados de la mano, me preparé. Mi suegra no iba a dejar pasar esto, y por supuesto, no lo hizo. Continuaré esto en la siguiente actualización, mi suegra está ahora mismo en mi puerta. Actualización 1, les contaré lo que pasó en la puerta más tarde, déjenme continuar con lo que ocurrió en la recepción. Para cuando llegamos al salón de recepción, ya podía sentir la tensión acumulándose. Mi suegra no había hecho una escena durante la ceremonia, pero sabía que eso solo fue porque había quedado acorralada. De ninguna manera iba a dejar esto sin pelear. El lugar estaba impresionante, iluminación dorada suave, mesas hermosamente dispuestas y una pista de baile lista para la celebración. Los invitados conversaban, nos felicitaban y disfrutaban la comida. Mi esposo y yo casi no teníamos un segundo para respirar entre abrazos y buenos deseos, pero incluso entre toda la alegría podía sentir la tormenta gestándose justo fuera de vista. Mi suegra había mantenido su distancia, pero la vi varias veces durante la noche, su expresión oscureciéndose cada segundo. No solo estaba molesta, estaba furiosa.
Y cuanto más se acercaba la gente para felicitarme por mis votos, peor se ponía. No pasó mucho antes de que finalmente explotara. Estaba de pie cerca de la mesa del pastel hablando con algunos amigos cuando lo escuché, su voz aguda y cortante atravesando el aire. Había arrinconado a mi esposo. Me giré justo a tiempo para verla agarrarlo del brazo, tirándolo ligeramente hacia un lado, su rostro torcido en una expresión de rabia apenas contenida. Le estaba preguntando qué había pasado, por qué yo había cambiado los votos en el último segundo y si él lo sabía. Su voz era baja pero tensa, como si luchara por mantener su enojo bajo control. Mi esposo, para su mérito, no retrocedió. Le dijo con calma que los votos que yo había pronunciado eran los que siempre había planeado decir, y que él nunca había esperado nada diferente. Yo ya le había contado lo sucedido. En resumen, esa respuesta no la satisfizo. Exigió saber por qué yo le había mentido, por qué le había prometido incluirla en mis votos y luego la había humillado delante de todos. En ese punto decidí que había escuchado suficiente. Di un paso al frente, mi voz pareja pero firme, y le dije que yo nunca le había prometido nada. Le recordé que ella había decidido por su cuenta reescribir mis votos a mis espaldas, esperando que yo lo siguiera a ciegas, y que nunca iba a hacer un voto de ponerla a ella primero cuando me estaba casando con su hijo. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, toda la sala pareció callarse. Las conversaciones disminuyeron, la gente giró la cabeza y la tensión se volvió más espesa. El rostro de mi suegra se deformó en pura indignación. Comenzó a gritar allí mismo, en medio de la recepción, afirmando que yo la había humillado, que la había faltado al respeto delante de toda nuestra familia y amigos. Exigió saber por qué estaba tan empeñada en alejarla cuando todo lo que ella había hecho era intentar ser incluida. La miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y agotamiento. Ella realmente creía que era la víctima en todo esto. Antes de que pudiera responder, Theo finalmente intervino. Había estado de pie a un lado observando todo desarrollarse, su expresión inescrutable, pero ahora su paciencia claramente se había agotado. Él le dijo a mi suegra que necesitaba dejar de avergonzarse a sí misma y a la familia, y que había cruzado la línea en el momento en que intentó manipular nuestros votos de boda. Le recordó que ese día no se trataba de ella y que no tenía derecho a hacer un berrinche solo porque no consiguió lo que quería. La sala quedó en silencio mientras sus palabras penetraban. El rostro de mi suegra palideció y por un breve momento pensé que tal vez realmente escucharía, pero luego, tan rápido como llegó ese instante, su expresión se retorció en algo completamente distinto: ira, dolor, traición. Se volvió contra Theo, acusándolo de siempre ponerse en su contra, de nunca apoyarla como debería. Afirmó que él era la razón por la que ella tenía que luchar tanto para ser incluida, que si él la hubiera respetado más, yo también lo habría hecho. Bill parecía completamente harto. Simplemente negó con la cabeza y se alejó, dejando a mi suegra allí, aturdida y temblando de rabia. En ese punto, los invitados definitivamente estaban observando. Algunos susurraban, algunos fingían torpemente no escuchar, y unos cuantos miraban fijamente con incredulidad. Sil, que había estado rondando cerca, finalmente intervino tratando de calmar a mi suegra, pero ella no quería saber nada. Apartó su brazo bruscamente, su voz elevándose de nuevo mientras declaraba que no iba a soportar ese tipo de trato. Y luego, en una exhibición verdaderamente espectacular de dramatismo, salió del salón de recepción hecha una furia. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y, así como así, se había ido. El silencio que siguió fue espeso e incómodo. Nadie sabía muy bien qué hacer, pero casi como si fuera una señal, Theo suspiró, juntó las manos y murmuró algo sobre finalmente poder disfrutar una comida en paz. Una ola de risas recorrió la sala y, así, la tensión se rompió. El resto del día transcurrió sin problemas, la comida estaba deliciosa, los discursos fueron divertidos pero conmovedores, y mi esposo y yo bailamos como si nada más en el mundo importara. Mi suegra podría haber intentado sabotear nuestra boda, pero al final lo único que había logrado era avergonzarse a sí misma, y sinceramente no tuve ningún arrepentimiento. Actualización 2. La mañana después de la boda desperté sintiéndome más ligera que en meses. A pesar del colapso dramático de mi suegra, la noche había terminado hermosamente. Mi esposo y yo bailamos, reímos y celebramos con personas que realmente nos apoyaban. El momento en que mi suegra salió furiosa, el ambiente cambió por completo, casi como si el peso de su presencia hubiera estado sofocando a todos. Pero, por supuesto, la paz fue temporal. Apenas había terminado mi primer sorbo de café cuando mi teléfono comenzó a vibrar.
Al principio lo ignoré, asumiendo que eran felicitaciones tardías por la boda, pero luego el teléfono de mi esposo comenzó a sonar también, una y otra vez. Finalmente cedí y revisé mis mensajes. Mi suegra no había desaparecido en silencio. Había pasado toda la noche incendiando las redes sociales con una publicación furiosa sobre cómo había sido humillada públicamente en la boda de su propio hijo, cómo yo había traicionado su confianza y cómo la había excluido intencionalmente de los votos incluso después de prometer incluirla. Había tergiversado todo, haciéndose ver como la madre afligida de un hijo ingrato y una nuera malvada. Se pintó como la víctima que había sido cruelmente apartada a propósito. Y lo peor es que su publicación había explotado en interacción. Parientes que ni siquiera habían asistido a la boda ya estaban tomando partido. Algunos la defendían, expresando indignación porque su único hijo la había abandonado por una mujer egoísta que ni siquiera reconocía a la mujer que lo crió. Otros estaban confundidos con razón, preguntando de qué demonios estaba hablando, porque nadie había escuchado que yo hubiera prometido incluirla en mis votos. Y luego estaban los que sí habían estado en la boda, la estaban delatando, diciendo que ella se había avergonzado sola y que no tenía derecho a exigir ese tipo de control sobre nuestro matrimonio. Algunos incluso habían publicado videos de la recepción donde Phil claramente le decía que había cruzado la línea. Mi suegra, por supuesto, no estaba manejando eso muy bien. Pensé que debía hacer una publicación en Reddit para obtener opiniones sobre lo que había pasado. No creo estar equivocada en esto. Aún no había procesado completamente todo cuando hubo un fuerte golpe en la puerta. Ya sabía quién era. Mi esposo suspiró, pasándose una mano por la cara antes de murmurar que mejor lo solucionáramos de una vez. Abrió la puerta y ahí estaba ella. Mi suegra lucía completamente desaliñada, su maquillaje corrido como si hubiera llorado toda la noche, pero su expresión no era de tristeza, era de furia. Entró sin invitación, agitando las manos en el aire mientras exigía saber si habíamos visto cómo habíamos arruinado su vida. Estaba agitando su teléfono, desplazándose por el desastre que ella misma había creado, gritando que había sido traicionada por las dos personas que más amaba. Seguía hablando y hablando sobre cómo ella jamás le habría hecho esto a su propia suegra, cómo solo quería sentirse incluida y cómo yo me había esforzado en humillarla frente a todos. Mi esposo, aún mucho más paciente de lo que yo habría sido, trató de hacer que se calmara. Le dijo que ella misma era quien se había avergonzado, que nadie le había pedido que reescribiera mis votos y que si hubiera respetado los límites, nada de esto habría pasado. Ella perdió el control. Comenzó a gritar que yo lo había envenenado en su contra, que antes de que yo llegara, ella había sido la persona más importante en su vida. Ella era su madre y yo se lo había robado. Tuve que contenerme para no reír. Le dije con frialdad que yo no había robado nada, que ella era su madre pero yo era su esposa, y que el hecho de que viera esos dos roles como competidores era exactamente la razón por la que estábamos en esa situación. Ella jadeó, llevándose una mano al pecho como si la hubiera golpeado físicamente. Antes de que pudiera comenzar su siguiente ronda de teatro, Phil llegó y no estaba de humor. Claramente lo habían arrastrado a este desastre, probablemente en contra de su voluntad, y en el momento en que entró ya estaba negando con la cabeza como si hubiera tenido suficiente. Le dijo a mi suegra que lo dejara, que estaba avergonzándose otra vez y que si esperaba que él la respaldara estaba muy equivocada. Mi suegra se volvió hacia él, luciendo genuinamente sorprendida. Le preguntó cómo podía ponerse de mi lado después de todo lo que ella había pasado, después de que solo había querido ser parte de la boda de su hijo. Phil la miró fijamente por un largo momento antes de decirle que ella no tenía derecho a ser el centro de todo solo por ser la madre de alguien. Mi suegra literalmente dio un paso hacia atrás como si las palabras la hubieran herido físicamente y luego hizo lo que siempre hacía cuando no obtenía lo que quería, rompió a llorar. Sollozaba diciendo que nadie la apreciaba, que había sacrificado tanto por esa familia y que lo mínimo que esperaba era ser reconocida. Bill suspiró y le dijo que esa era exactamente la razón por la que la gente no quería tratar con ella. Mi suegra chasqueó que él era el verdadero problema, que nunca había salido en su defensa y que si hubiera sido un mejor esposo tal vez su hijo no la habría abandonado por alguna mujer vengativa que quería borrarla de su vida. Eso fue suficiente para mi esposo. Por primera vez desde que todo esto había empezado, su voz realmente se elevó cuando le dijo que ya había terminado. Le dijo que su obsesión con ser la primera en su vida no era normal, que ninguna madre saludable actuaría así y que si no podía aceptar que él estaba casado ahora entonces lo perdería por completo. La expresión en su rostro fue casi cómica. Realmente no había esperado que él se le enfrentara de esa manera.
Por un momento pensé que quizás se disculparía, pero luego bufó, se secó los ojos y declaró que no iba a tolerar esa falta de respeto. Salió hecha una furia. Theo suspiró de nuevo murmurando que iba a tener una tarde muy tranquila ahora que ella tenía otro berrinche en el que enfocarse. Mi esposo y yo simplemente nos quedamos allí agotados. Habíamos ganado, pero de alguna manera ni siquiera se sentía como una victoria. Actualización 3. Durante unos días benditamente tranquilos después de la salida dramática de mi suegra, todo estuvo en silencio, demasiado silencio. Sabía mejor que pensar que simplemente se había rendido. Si había algo que había aprendido sobre ella era que vivía del drama, y si no estaba en el centro de él, estaba creando una nueva situación donde pudiera estarlo. Así que cuando mi esposo recibió una llamada de su tía, no me sorprendió. Aparentemente, mi suegra había iniciado una campaña completa para reunir apoyo. Había transformado todo lo ocurrido en la boda en una historia donde ella era la víctima de una nuera sin corazón y de un hijo lavado del cerebro. Había llamado a casi todos los parientes, sollozando sobre lo traicionada que se sentía, sobre lo emocionada que había estado por ser parte de nuestros votos y sobre cómo yo la había engañado en el último segundo solo para humillarla. Era tan absurdo que su versión hacía parecer que ella había estado parada en el altar lista para tomar votos con mi esposo, solo para que yo cruelmente se los arrebatara en el último momento. Y, de alguna manera, algunos parientes realmente se lo estaban creyendo. Unos pocos ya habían ido a las redes sociales haciendo publicaciones pasivo-agresivas sobre cómo la familia debía ser lo primero y cómo algunas personas necesitaban recordar que el matrimonio no significa abandonar a quienes te criaron. Tácticas clásicas de manipulación emocional. Pero luego fue aún más lejos, en realidad contactó a mis padres. Ese fue el momento en que realmente vi hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Recibí un mensaje de mi madre preguntando si todo estaba bien porque mi suegra acababa de llamarla, sonando absolutamente devastada. Ellos literalmente estuvieron en la boda. ¿Qué estaba pensando? Afortunadamente, mi mamá sabía exactamente cómo era mi suegra. Había observado sus artimañas desarrollarse durante años y siempre me había advertido que eventualmente cruzaría una línea de la que no podría volver. Pero incluso ella no había esperado que mi suegra intentara manipular a mi propia familia en mi contra. Llamé a mi mamá inmediatamente y ella me contó que mi suegra había dado un relato lloroso de 20 minutos sobre cómo estaba siendo expulsada de la vida de su hijo. Había suplicado a mi mamá que hablara conmigo, diciendo que sabía que yo solo estaba actuando por despecho y que era una buena persona en el fondo, que simplemente no podía creer que yo fuera tan cruel como para sacarla de la vida de su hijo completamente. Mi mamá la dejó hablar, y cuando finalmente se detuvo para respirar, mi mamá le hizo una pregunta simple: ¿cómo exactamente había yo sacado a mi suegra de la vida de mi esposo? Mi suegra tartamudeó, claramente desconcertada por la pregunta. Ella esperaba que mi mamá tomara su lado sin dudarlo, había asumido que hacerse la víctima sería suficiente para que mis propios padres me regañaran y me obligaran a disculparme. Pero mi mamá lo detuvo todo de inmediato. Le dijo que había visto cómo yo había tratado de incluirla en nuestras vidas una y otra vez, solo para enfrentarme siempre con invasión de límites y derecho excesivo. Le dijo que el rol de una madre cambia cuando su hijo se casa y que obligarse a sí misma a entrar en nuestros votos no solo era inapropiado, sino rozando lo desequilibrado. Y finalmente le dijo que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, necesitaba dejar de hacer que todo girara en torno a ella. Mi suegra había colgado cuando mi mamá terminó de contarme todo. Ella suspiró y dijo que esperaba que yo supiera que esto no era el final. Mi suegra no había terminado, y tenía razón, porque al día siguiente mi suegra envió un mensaje, un texto masivo a toda la familia extendida. Escribió una carta completa detallando cómo había sido rechazada por su propio hijo, cómo yo lo había manipulado para ponerlo en su contra y cómo todo lo que ella había querido era sentirse incluida. Afirmó que había estado tan emocionada al escuchar que yo finalmente estaba reconociendo su lugar en nuestro matrimonio, solo para ser cruelmente sorprendida en el altar. Y la mejor parte, realmente escribió que yo fui quien cambió los votos en el último segundo, haciéndola quedar como una tonta frente a todos. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Tenía que darle crédito, estaba comprometida con sus delirios. El chat familiar explotó de inmediato. Algunas personas lo vieron claramente, la confrontaron diciendo que habían estado allí y sabían exactamente lo que había pasado. Otros, sin embargo, estaban confundidos o directamente apoyando a mi suegra. Unos pocos incluso le habían enviado mensajes a mi esposo diciendo que tal vez yo debería haberla dejado tener su momento y que había sido duro hacerla sentir no deseada en un día tan importante. Yo estaba furiosa,
Pero mi esposo, él ya había terminado. Respondió en el chat familiar con un mensaje simple. Les dijo a todos que mi suegra había reescrito mis votos a mis espaldas, había intentado cambiarlos en el altar y luego había hecho un berrinche cuando yo no seguí ciegamente su locura. Y terminó con una última nota: si alguien realmente creía que él debía haber permitido que su madre secuestrara sus propios votos de boda solo para calmar su ego, entonces podían eliminarse de nuestras vidas también. Además, deberían sentirse cómodos con que sus propios hijos les hicieran lo mismo algún día. Eso silenció a muchas personas. Pero mi suegra, ella redobló su apuesta. Respondió casi de inmediato, despotricando sobre cómo jamás había estado tan desconsolada, cómo no podía creer que su propio hijo la avergonzara públicamente y cómo esperaba que él pudiera vivir consigo mismo después de abandonar a su madre. Él leyó su mensaje, dijo que estaba cómodo con eso y que pagaría los gastos para internarla en una institución mental como haría cualquier hijo cariñoso. Luego la bloqueó, y así, mi suegra perdió el acceso que había pasado años usando como arma. Sabía que eso no la detendría por completo. Encontraría otras formas de generar drama, otras personas a quienes manipular y otras tácticas para hacerse la víctima. Pero al menos por ahora ya no tenía acceso directo a nuestras vidas. Actualización 4. Con el caos de la boda detrás de nosotros, mi esposo y yo hicimos las maletas y nos fuimos de luna de miel. Después de todo lo que mi suegra había hecho, no había manera de que dejáramos que su estupidez arruinara lo que se suponía debía ser un tiempo solo para nosotros. Los primeros días fueron pura felicidad, sin llamadas, sin mensajes manipuladores, sin dolores de cabeza inducidos por mi suegra. Porque la habíamos bloqueado, y habíamos bloqueado el chat familiar también, así que solo había paz. Pero sabía que debía estar perdiendo la cabeza en casa, hundiéndose en su miseria después de haber sido excluida. Así que, naturalmente, decidí empeorarlo. Cada vez que tomábamos una hermosa foto de la luna de miel, ya fuera cenando en un lugar lujoso, descansando en la playa o simplemente tomando cócteles, yo desbloqueaba a mi suegra solo lo suficiente para enviarle la foto, y luego la bloqueaba inmediatamente antes de que pudiera responder. Fue infantil, fue inmaduro, pero fue tan satisfactorio. Mi esposo ni siquiera estaba molesto. Si acaso, le parecía hilarante. Incluso empezó a inventar subtítulos para mí, cosas como priorizando a mi verdadera familia primero y UPS, parece que estoy ocupada disfrutando mi luna de miel en lugar de prometerle mi vida a cierta persona. Cuando Feo se enteró de lo que estaba haciendo, casi se atragantó de tanto reír. Le dijo a mi esposo que yo era su nueva persona favorita y que mi suegra estaba teniendo un colapso absoluto cada vez que veía aparecer una nueva notificación, solo para ser bloqueada de nuevo antes de lanzar uno de sus monólogos dramáticos. Aparentemente estaba llamando a Feo gritando que yo la estaba atormentando a propósito. No se equivocaba, pero al menos esta vez tenía razón en algo.